si era... No sé. ¿Ya? Okay. Estamos acá con la licenciada Cecilia Muñoz. Ella lleva 5 años en esta trayectoria que es el psicodrama y queremos aprender un poco más acerca de esta disciplina y espero que disfruten este video. Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Súper bien, qué gusto poder tenerte acá. Queremos hacerte algunas... De nada. Queremos hacerte algunas preguntas acerca de esta disciplina, que creo que es algo nuevo para nosotros, sí, que estamos estudiando en la carrera, y nos gustaría aprender un poco más acerca de esto. Quisiéramos saber, con todos estos años de trayectoria que estás llevando en esta disciplina, si nos puedes contar un poco cómo llegaste a esta corriente, cómo elegiste el psicodrama. Ok. Bueno, fue ya en la facultad, porque de entrada fue una invitación a través de una compañera que él vio un anuncio en el periódico, así simple. Y nos dijo, bueno, vayamos a averiguar de qué se trata, no sé qué. Ya teníamos relativamente una idea de qué era, porque en la facultad, yo me recibí en la Católica, un profesor había llevado una profesional también del área, hicimos algunos ejercicios. Y conociendo un poco más la presentación de cuál era la propuesta, cuánto tiempo, qué implicaba, me atrajo eso. Y después ya en términos prácticos lo que me gusta del psicodrama, que hace que todavía trabaje con eso, es el tema de que en términos generales la psicología se resguarda muchísimo en lo verbal. Y pasan muchas cosas. Por un lado, hay gente que no es muy buena expresándose verbalmente. Por otro lado, gran parte de nuestra sociedad no usa el castellano como su idioma materno. Entonces, cuando uno le empieza a preguntar cosas del tipo, bueno, ¿y qué es lo que te duele? ¿Y qué es lo que te molesta? Cuando vamos más a profundidad, se coarta, no sabe cómo expresarlo. Y aparte también porque hay ciertas vivencias que son de un impacto tan fuerte que las palabras no alcanzan. Entonces, para mí, el psicodrama me era útil como una opción, como una herramienta extra para cuando las palabras no son suficientes. Y me parece que si uno está tratando de trabajar en términos de salud mental, tiene que tener más opciones para las personas. No solo la verbal, o sea, un conjunto todo, físicamente es como los gestos, todo lo que hace corporalmente. Todo está involucrado de alguna manera, y saber identificar esas cosas y aparte usarlo como una herramienta para buscar el bienestar de las personas me parece un plus muy importante. Esa es el por qué yo me metí en este. Entonces eso es lo que más te atrae del psicodrama, es lo que más te gusta del psicodrama. Sí. Bueno, y también queríamos saber cómo está posicionado en el Paraguay, según tu criterio, el psicodrama. Yo creo que en términos generales hay cada vez más gente interesada en el tema. O sea, el mismo hecho de que de parte de la misma facultad les presenten de qué se trata ya es un punto plus. También se hace un poco más conocido. Ahora bien, en términos de cuánta gente utiliza esta herramienta, no son tantos, considerando el universo de la población total, ¿verdad? Yo calculo que desde que hay un solo lugar donde se puede estudiar, que está certificado, que es el GRUPA, se llama el Grupo Psicodrama Asunción. Entonces, partimos luego de esa base. Hay un solo lugar y suelen tener, famosos siempre empieza un grupo súper numeroso y termina un tercio más o menos. Entonces todos los años habilitan cursos iniciales, son 3 años de estudio. Y siempre empiezan así con 20, 15 personas y a medida que va pasando el tiempo terminarán unas 8 más o menos. Y Grupa, cuando yo estuve estudiando ahí, habían 2 o 3 promociones, por decir verdad, 2 o 3 bandejas de personas que terminaron, y también eran así entre 5, 7 personas como mucho. Entonces en realidad se conoce más ahora que antes, pero hablando proporcionalmente no es mucha la gente que trabaja con este enfoque. Entonces sos privilegiada. Y muchos pueden acercarse más a vos, ¿verdad?
Sí, o sea, si es una invitación una de que las les interesa. únicas que trabajan en esto, ¿verdad? Una de las... Bueno, y si nos contás un poquito más acerca del psicodrama, ¿cómo se aplica? ¿En qué consiste el psicodrama? Bueno, el psicodrama en sí es una metodología y también, o sea, como todas las orientaciones psicológicas, tiene sus fundamentos filosóficos en los que se sustenta, tiene una comprensión de qué es el ser humano y qué hace en el mundo, que es particular del psicodrama. En sí lo que plantea es la posibilidad de trabajar con, se toman elementos del teatro, pero no por el teatro en sí, sino por el aspecto terapéutico que tiene el actuar en el cómo sí. Distingue tres contextos. Está el contexto social, que es cuando uno está en la calle y vive y trabaja y se mueve normalmente. Después está el contexto grupal, porque el psicodrama en sí es una metodología de grupos. O sea, también se usa de manera individual, pero es como que queda chiquito. Es como tener un barco y usarlo en charcos. O sea, más o menos esa es la analogía de cuando se trabaja con un uno a uno. Pero hay mucha riqueza cuando es en un grupo. Entonces está el contexto social, está el contexto grupal, que es cuando se junta el grupo para hacer terapia, y después está el contexto dramático, que es lo que se lleva a cabo en sí, la sesión del momento. También una orientación que se desprende del psicodrama es el sociodrama, porque el psicodrama, como dice su nombre, es terapéutico, entonces se toca la problemática de una persona y se hace todo el procedimiento y se busca cerrar, ¿verdad? Es como si hay un protagonista o... Claro, del grupo sale un emergente, una persona que tiene alguna problemática que quiera poner, Sí. Y ahí se trabaja el director, que es el que dirige, como dice el nombre, toda la escena, que tiene que tener conocimientos clínicos porque tiene que tener esa percepción de qué está pasando, cómo se está sintiendo la persona. En este caso, ese ojo vos sos clínico la tiene que directora. estar. Claro, yo me recibí de directora. Después está un yo auxiliar, que es también o sea, ahí ya no es tan requisito que se tengan conocimientos clínicos, pero es importante, que sería como que una extensión del director, pero que participa, porque el director está desde afuera y mira y dirige y orienta, y el yo auxiliar es otra persona, pero que interactúa. O sea, si el director dice, bueno, caminemos todos hacia la izquierda, el yo auxiliar camina también hacia la izquierda, por decir. Está el protagonista, que es el que trae el elemento para ser trabajado. Está el escenario, que es el espacio. En el psicodrama el círculo tiene una importancia vital. En términos generales el círculo es, no más, o sea, culturalmente hablando, es un elemento de unión. Sí. Cuando se juntan así entre los perros, qué sé yo, el círculo. El tereré también tiene el elemento del círculo, ¿verdad? O la mesa familiar, por decir así, también, por más que sea en una mesa cuadrada como esta, pero está la circularidad de ver las caras todos. Sí. Entonces, en el psicodrama también se maneja ese elemento y el escenario es el espacio circular donde se dramatiza. Y está el auditorio, que si bien el auditorio quizás no intervenga activamente en la representación, sí o sí se le pide al final su impresión, que es lo que percibió, ¿verdad? Por más que no sean especializados en el área. No. Son su criterio. Claro. Porque el equipo también es un sostén para el protagonista, no es solamente el director y el yo auxiliar. Y muchas veces cuando se está elaborando una escena hace falta más gente, entonces ahí se le pide a gente del auditorio que pasen para representar o a la mamá o al hermano o algo así, y bueno, y con esos elementos es con los que se trabaja. ¿Y las personas de dónde conseguís son así extra? Por ejemplo, como el público que vos me estás diciendo que va a mirar la obra de teatro, por decir claro, así. pero son parte del también del de grupo. lo que están haciendo terapia. Claro, ¿sí? Claro. Por eso te decía el contexto grupal, sí. Que es hasta el otro momento. También. Sí. Parte del grupo es grupo. O sea, sí, es parte del grupo terapéutico.
Por eso que te digo que cuando se trabaja de manera individual, como que se quitan muchas cosas. Sí. Porque por lo general, en términos económicos, uno le paga a un terapeuta, que en este caso sería el director. Lo ideal sería poder trabajar con un yo auxiliar, pero eso sería ya pagar por 2 terapeutas. Sí. Porque aunque el yo auxiliar no necesariamente tenga el entrenamiento clínico, trabaja terapéuticamente hablando. Entonces esa también es otra dificultad, ¿verdad? Después por otro lado, no sé, la gente dice que es difícil armar grupos por el que dirán y que no sé, ya es suficientemente difícil contarle tus problemas y tus densidades a una persona, imagínate a una y 10 personas más. Sí. Yo creo que se tiene esa concepción todavía, pero que es algo que va cambiando, porque hay más respeto a los momentos. No faltará la persona que se zafe y empieza a contar cosas que pasa en un contexto que es más íntimo y qué sé yo, pero en términos generales hay un mayor cuidado de eso. Si uno se queda y forma parte de un proceso, va a ser más cuidadoso de no contar todo lo que pasa en el proceso. Y si me contás un poco acerca de alguna técnica en específico que usás más en esta disciplina. Yo enseño también en la facultad y uso mucho el psicodrama en las clases también, que es otra cosa totalmente aparte. Pero ahí en las clases enseño psicología social. Entonces cuando hablamos del contexto social uso una técnica que se llama máquina en psicodrama, donde cada persona del grupo pasa, se les indica, yo necesito que hagan una máquina de la amistad. Entonces cada persona pasa e inicia con un movimiento y un sonido que sostiene hasta que entren todas las personas del grupo. Y el movimiento y sonido de las otras personas tiene que estar vinculado con el primer proponente, o sea, con los que le anteceden en la propuesta. Y ahí, trabajo mucho con esa técnica. Otra técnica que se suele usar bastante, que a mí me parece súper enriquecedora, es el doble, que es cuando entra o el yo auxiliar o una de las personas del auditorio y repite lo que la persona está planteando, porque muchas veces pasa que el protagonista está diciendo cosas o está actuando cosas, pero sin estar presente en el aquí y ahora. Entonces el doble suele ser como mira lo que estás diciendo, escuchar lo que estás diciendo y mira cómo lo estás diciendo. Sí. ¿Qué tal con esto? Es una confrontación, claro, con lo que está mostrando. A veces no somos conscientes de eso, nos agarra la inercia y nos vamos y no nos damos cuenta. Esa también es otra técnica que a mí me parece súper importante. Y una cosa que dejé fuera antes es que hay 3 momentos en el proceso del psicodrama. Está el caldeamiento, que es este asunto de entrar en ambiente, generar el contexto, ¿verdad? Después está la dramatización, donde se tiene el protagonista, se trabaja el emergente, y están los comentarios, que los comentarios van primero el auditorio, luego el yo auxiliar y por último el director, donde se habla sobre lo que se vio y se escuchó en el proceso. Y a mí esa parte de comentarios, aunque no es una técnica, me parece sumamente útil porque permite, no solo para el protagonista, pero para todas las personas, llevar a un nivel de conciencia de qué es lo que acaban de ver. Muchas veces dejamos que las cosas nos impacten nomás, pero no hacemos la elaboración de, ¿qué significó ese impacto en mí? O hasta dónde trascendió, o qué aprendo, o qué aprendo para repetir, o qué aprendo para dejar de hacer yo. Entonces me parece también, como te digo, no es una técnica, pero me parece sumamente enriquecedor eso. Sí. Muy bien, y estuvimos hablando en el contexto de lo que es Paraguay, nos estuviste contando ahora un poquito, pero ¿cómo está posicionado en el mundo del psicodrama? Capaz acá no se conozca tanto, pero ¿qué tal en otros países? Okay. Yo estuve
viviendo en Nueva York. Estuve 6 meses allá y trabajando en un instituto de psicoterapia. Y ahí, por ejemplo, usan el teatro. Más que teatro, o sea, un área del teatro que es la improvisación. Y lo manejan como parte de su práctica terapéutica, pero no conocían sobre el psicodrama. Entonces yo creo que hay varias propuestas. Bueno, y estando ahí conocí a gente de Brasil, de la India, de Bélgica, de Dinamarca y bla, bla, bla. Y varios toman elementos teatrales o de improvisación y lo usan, pero sin usar el nombre. Entonces es como que está en el inconsciente de la gente, pero nada de una manera explícita. Pero hay muchos institutos. La esposa de Jacobo Moreno, que es el creador, ella vive en Estados Unidos y vive todavía. Ella también hace psicodrama. Claro. Jacobo Moreno era sumamente desordenado, entonces ella fue la que tomaba todas las notas que él hacía y lo estructuró como en un libro. Y lees el libro y es un desastre igual. Pero tuvo mucha intervención ella en ese proceso. Y hace talleres, hace cursos. Entonces yo creo que la necesidad de tener más de una herramienta, no solo lo verbal, está latente en la práctica, pero no necesariamente reconocido como psicodrama. Sí. Y bueno, una última pregunta para poder culminar con esta enriquecedora entrevista. ¿Qué sugerencia le das a los estudiantes de psicología? Ok. Yo siempre se dice que hay tantas psicologías como psicólogos, y en términos generales eso es muy cierto. Entonces yo les diría que absorban, o sea, que escuchen todo, que vean todo, pero vayan tomando las cosas que encajen con quienes son, porque es imposible dejar la personalidad de uno fuera del consultorio o fuera del, qué sé yo, del espacio de recursos humanos si plantean la psicología laboral o educacional. Más allá es difícil hacer esa decisión, ¿verdad? Ahora soy profesional y ahora soy quien soy. El quien es uno está todo el rato, entonces buscar las herramientas de cada orientación que coincidan con quién es uno mismo y tratar en lo posible de que esas cosas que uno va eligiendo tengan coherencia entre sí. Porque, por poner un ejemplo clásico, o sea, yo puedo creer muchísimo en el inconsciente, pero me pongo a trabajar con el conductismo. Y ahí hay una incongruencia porque trabajando desde el conductismo es más rápido, es más lo que quieras, pero estás dejando de lado una parte que para uno podría ser importante. Entonces, más que nada eso, atender a todo, escuchar todo e ir probando. Ir probando y casándose con lo que encaja con quien es uno. Muy bien. Bueno, esto fue nuestra entrevista con la licenciada Cecilia Muñoz. Creo que aprendimos bastante, bueno. ¿Sí? Estamos muy agradecidas como grupo, ¿verdad? Por este aporte que nos da nuestro proyecto y gracias por tu espacio y por tu tiempo. Gracias a ustedes.